Libertad de prensa versus principio de inocencia. Hola. Hace años, hablé de este conflicto que muchos nunca pensamos que exista, hasta que a nosotros nos acusen de un delito, y las cámaras de televisión o los celulares de gente desconocida nos persigan. Así que espero aclarar dudas. Así que comencemos. Desde que existen los medios de comunicación masivos, siempre ha existido este conflicto. Este conflicto que pareciera que no hay una solución. Por lo que, en este video, planeo exponer algunas ideas sobre cuando chocan estos dos postulados fundamentales en una sociedad democrática. Hace años, hablé sobre los límites a la libertad de prensa. Y establecí que no es un tema fácil poner o dibujar una línea donde se diga: hasta aquí puedes publicar o investigar. Y es complicado poner esos límites, porque los medios de comunicación y los periodistas se les consideran de suma importancia para el desarrollo de una sociedad democrática. Pero normalmente hablamos de este problema cuando choca el Estado con los medios de comunicación. Pero ¿qué sucede cuando son los particulares o ciudadanos comunes quienes chocan con los medios de comunicación? Yo no estoy en contra que los medios de comunicación estén pendientes de un juicio, ya que permite controlar la actuación del Estado ante un ciudadano acusado por un delito. Porque así podemos asegurar que el sujeto goce de un juicio justo. Sin embargo, cuando alguien es acusado de violación, algunos medios de comunicación sacan a la vista al acusado. Muchos alegan que es una mejor forma de ayudar a la justicia. ¿Pero cómo? Simple, ya que, al transmitir que el sujeto está detenido, puede darle valor a las víctimas a que interpongan las denuncias correspondientes. Como es el caso de Jeffrey Epstein, que gracias a las imágenes de su captura, eso le dio valor a muchas mujeres para denunciarlo. Pero he aquí la cuestión: que muchos medios de comunicación ya lo daban por culpable. Y ojo, yo no estoy defendiéndolo, pero la verdad es que el señor Epstein gozaba de su presunción de inocencia, y murió poseyendo un estado legal de inocencia, que aún no se le había arrebatado por la justicia. Entre paréntesis, cuya muerte sí me genera muchas dudas y que algún día hablaré del tema, cierro paréntesis. Fue ahí que comenzamos a ver que una cosa es darles voz a las presuntas víctimas, y otra cosa es montarse en el tren del momento, para sacar réditos comerciales. También les pregunto, ¿los medios de comunicación deben publicar los alias o sobrenombres del acusado? Muchos pueden alegar que eso permite que las presuntas víctimas puedan denunciar, ya que muchos ni siquiera saben el nombre real del presunto agresor. El problema es que eso puede generar una imagen negativa de las personas sobre el presunto victimario. Porque si oímos que al acusado le apodan por ejemplo el matador, nos puede hacer pensar que el sujeto es malo, aunque sea porque trabaja en las corridas de toros. Y eso no ayuda en nada. Muchos medios de comunicación alegan que, si un canal o un periodista comete el acto de difamación, el ciudadano puede acudir a los tribunales para solucionar el problema. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué tan realista es pensar que un ciudadano común puede demandar a una corporación, que a veces son multinacionales, y al final ganarles? Sin olvidar que el daño es permanente. Porque para muchos, les quedará la duda si el sujeto es culpable. A menos que salga en un video de YouTube, y que ahí se diga que es inocente. De lo contrario, muchos tendrán esa duda. Al generarse este conflicto, las soluciones, aunque son en teoría fáciles de cumplir o realizar, pues la realidad demuestra que no lo es, más en esta época donde los medios de comunicación deben subsistir a través de redes sociales, y la publicidad que esto pueda generar, ya que deben competir con páginas web o páginas de Facebook, por lo que se puede comprender, pero no justificar, porque a veces no revisan o no se aseguran la fuente sea segura. Ahí se nos refleja un problema de la democratización de los medios de comunicación. Entre más fácil sea esparcir una información, es más fácil cometer errores o crear mentiras. O sea, tienen minutos para publicar la noticia antes que se olviden de ella. Para saber más sobre los límites a la libertad de prensa, te invito a que veas mi video sobre el tema. La garantía más básica y más importante en los procesos penales es el principio de inocencia.
según Manuel Osorio en su diccionario la define como la que ampara en los enjuiciamientos de tipo liberal, a los acusados cuya responsabilidad debe probar el acusador para fundar la condena. Mientras que Rafael Martínez Morales en su diccionario establece derecho de la persona humana para suponer que no ha cometido el delito que se le imputa, hasta que esto no sea debidamente probado en juicio en el cual se sigan todas las formalidades legales y se le respeten sus garantías individuales. Es un deber del Estado tratar a la persona como inocente, y esto se basa en 3 ámbitos. Primero, ser tratado como inocente. Segundo, actividad probatoria. Y, tercero, certeza del juez. El primer punto es que el Estado debe tratarte como inocente, que no te puede obligar a que te declares culpable. No te pueden exhibirte de forma denigrante. Deben siempre informar al público que tú eres inocente, aunque estés acusado de cualquier delito. El segundo punto, es lo más lógico, que si alguien te acusa de un delito es porque tiene pruebas reales. O sea, el Estado debe probar que tú eres el responsable del crimen. Y las pruebas que presenten, deben ser debatidas o sea cuestionadas, de forma que siempre tengas una oportunidad real de defenderte. Y el tercer punto, es el más importante. Que el juez, debe estar seguro que tú eres culpable. Y que, al analizar las pruebas, debe considerar que, si hay motivos reales de condenarte, y debe justificar su sentencia porque te condena. Ya que al momento que él motiva la sentencia respecta el principio de inocencia. Y permite al condenado apelar a la sentencia y al público general, revisar si el proceso siguió todos los procedimientos, así como si se respetaron todos los derechos del condenado. También debo agregar, que el juez no debe sufrir ninguna presión a la hora de tomar la decisión. Debe creer en base a las pruebas que alguien es culpable. No porque una mayoría o una muchedumbre le diga que lo es. Por lo cual, vuelvo a repetir, el principio de inocencia es una garantía de protección del ciudadano contra cualquier posible acusación de parte del Estado. También se debe agregar a este apartado, que este principio posee bases como: primero, la dignidad humana. Segundo, al honor personal y familiar. Ya que las personas, al ser tratadas como culpables no solo les puede afectar psicológicamente, sino que en sus relaciones sociales como laborales pueden ser afectadas. Sin olvidar, que el proceso penal puede afectar psicológicamente, así como financieramente a la familia del acusado. Para terminar este apartado, se debe considerar que este principio es una garantía moderna. Que es lo más básico en cualquier sistema penal moderno. Y que se debe respetar sea quien sea el acusado. Mira la imagen. Mira la imagen. Mira la imagen. Es lo que los periodistas desean decir al momento de publicar una noticia tan amarillista. Ahí surge el primer problema, ya que no solo el acusado está sometido ante el juzgamiento de un juez, sino de los periodistas. Los periodistas se vuelven los jueces y ellos deciden que si eres culpable o no, agregando que gracias a las redes sociales todo el mundo se vuelve un juez. Ese es el problema de los juicios paralelos. Ya que no contribuye a nada en un proceso penal, es más puede atacar al proceso penal. Ejemplo, digamos que capturan a un hombre, acusado de violar a una niña de 6 años. ¿Cómo crees que van a reaccionar la sociedad, si lee un titular de esa manera? Pues obviamente van a querer linchar al hombre. No solo eso, van a presionar para que la fiscalía logre la condena. ¿Se imaginan la presión que tendrá el juez de parte del público en condenar al sujeto? Ya que, a través de la historia, hay jueces que han recibido amenazas, por no condenar a quien se supone que es culpable. Se van a crear marchas pidiendo una condena. Esperando que el juez dé el fallo que ellos quieren. Pero les daré un giro a la historia. La prueba de ADN no coincide, o sea no es el violador, aparte que hay un video que lo sitúa en otro lugar cuando ocurrió el hecho. Esto puede entre comillas decepcionar cierro comillas a las personas. Ya que ellos esperaban una condena, y comenzaran a pensar, que el sistema judicial es corrupto e incompetente. Van a creer, que el sujeto tenía dinero y por eso salió libre. O sea, al momento que no ven a la persona quemada, comienzan a querer quemar al sistema judicial. Y ojo, yo no digo que el sistema judicial sea perfecto, en ninguna parte del mundo lo es. Pero eso atacarlo solo, porque el juez no falló como yo deseaba, pues demuestra tu falta de criterio. También demuestra, que muchos ni siquiera se toman su tiempo, para leer la sentencia. He ahí el problema de algunos medios de comunicación. Que quieren ser parte de la noticia, y quieren ser entre comillas los defensores de la justicia cierro comillas. Que puede afectar la percepción de la población del sistema judicial. Y como hace tiempo hablé, en un video de Oclocracia.
Ellos poseen parte de culpa de la mala percepción que tiene el ciudadano sobre el Estado de Derecho. Y con esto no quiero que se piense que ataco a los medios de comunicación, así como a los periodistas. Ya que ellos son necesarios, porque aparte de informarnos, nos permite controlar al Estado. Pero el problema es que ellos deben priorizar noticias, así cual noticia les dará más visitas o comprarán más los periódicos. Al pretender ser los primeros y llevarse entre comillas un pedazo o todo el pastel cierro comillas, de la noticia, puede hacer que cometan errores o muestren su naturaleza amarillista. Y por cierto, los youtubers se pueden considerar periodistas. Hace años que veo ciertos canales, que no diré los nombres, porque no quiero entrar en controversias innecesarias, sin embargo, no estoy suscrito a ellos. Estos canales que hablan de los famosos del espectáculo, no tienen problema en esparcir rumores como si fueran noticias. Tienen el amarillismo en su sangre, ya que no dudan en decir que son culpables algunos, que han sido acusados por un delito. Y muy pocas veces usan palabras como presuntos, o posibles sospechosos. Ni siquiera le dan el beneficio de la duda. Y ese argumento, entre comillas que es entretenimiento cierro comillas, no es válido, ya que al ser un medio que puede distribuir masivamente una información, esto puede dañar la imagen de quien están calumniando. Y también seamos honestos, la gran mayoría ni siquiera van a verificar si lo que dice el video es cierto, o al menos abrir los enlaces que algunos ponen en la descripción. Es por eso, que cuando varios miembros de mi canal, me recomiendan que hable de una polémica de un influencer o de un youtuber que tiene problemas legales, yo no lo hago. Porque seamos sinceros, si hablara del caso, tendría quizás muchas visitas, pero no aportaría nada. Yo ni siquiera conozco a algunos influencers, como fue el caso de Yostop, que hoy considero que puedo hablar, ya que paso bastante tiempo, y puedo recolectar información de forma que pueda crear mi propio criterio sobre el caso. Pero al momento que sucedió el caso, es mentira que se pueda recolectar la información de forma objetiva e imparcial. He ahí el fallo, no solo de los canales de salseo, sino de cualquier canal de YouTube que se dedica a informar. Que tienen que ser entre comillas los primeros en publicar el video cierro comillas. Que pueden generar información falsa o imprecisa que pueden afectar no solo la percepción que se pueda tener al imputado, sino que también de las presuntas víctimas. Y les recuerdo, que algunos tienen no miles, sino millones de visitas. O sea, la dispersión de la imagen de un acusado no solo será local, sino que será a nivel internacional. Otro conflicto, que debo señalar, es cuando los periodistas buscan o acosan a la familia de los imputados. Por ejemplo, si es para entender por qué alguien cometió ciertos crímenes, como es el caso de los asesinos seriales, pues no sirve para el juicio. Porque los familiares deben declarar eso en el juicio, no en la televisión. Si después los familiares quieren sacar su versión, están en su derecho, pero no deben ser acosados por ningún medio de comunicación o sacar información de ellos. Quisiera agregar que surge un problema a la hora de querer demandar por difamación. Y me refiero a que a veces el blog no pone dirección o es falsa donde trabajan, o quizás la página de Facebook sea de otro país. O sea, la dificultad de encontrar los responsables para demandar. Ya que se debe hacer una larga investigación, y cuando ya se puede demandar, ya todo el mundo tendrá la imagen de ti, de que eres un criminal. Y el último problema, que quisiera hablar, es la posible censura. Me explico, así como algunos malos periodistas, al publicar tantas falsas noticias o afectar a cientos de personas, puede motivar a los políticos a crear leyes que afecten mucho la libertad de prensa. ¿Entienden la magnitud del problema? Por eso siempre deben ser objetivos. Los periodistas, los youtubers, así como cualquier medio de comunicación, están obligados a respetar el principio de inocencia. Recuerden, son periodistas, no jueces. No están para juzgar sino para informar. Desde finales del año pasado, la periodista mexicana publicó un libro llamado Emma y las otras señoras del narco, que causó euforia hasta conmoción en la farándula mexicana, ya que mencionó a varios famosos de tener un vínculo con algunos narcos. Obviamente que muchos de los mencionados aseguraron que todo lo que dice el libro es falso, y que iniciarían procesos legales contra la periodista, así como a la casa editora del libro. Ahora debemos analizar el caso. Primero, muchos alegan que la periodista violó el principio de inocencia de los famosos, y eso es falso. Ya que el principio de inocencia surge cuando el Estado te acusa de un delito, y ellos deben probar que tú cometiste el ilícito. Aparte, que las investigaciones de los periodistas solo pueden ser indicios, pero no pruebas legales, por lo que en ningún momento se viola el principio de inocencia. También debo criticar a los medios de comunicación,
ya que muchos buscaron desde las respuestas de los mencionados hasta personas que ni tenían vela en este entierro. Y me refiero que algunos entrevistaron a famosos como Niurka Marcos, que ni siquiera era mencionada en el libro, pero le pidieron su opinión, solo porque sabían que ella respondería con malas palabras o dramáticamente, y eso generaba más visitas. O sea, entrevistan a personas que no aportan nada al caso, solo aportan escándalo. Otra crítica que deberíamos realizar a los medios de comunicación, es que fueron hipócritas. Muchos criticaron a la periodista porque no daba entrevistas, pero cuando ella publicó libros que vinculaba al expresidente Felipe Calderón con el narco o cuando casi la asesinaban no la buscaron. Puedo afirmar que muchos se dieron cuenta de su existencia, solo cuando hablo de los famosos, no cuando casi la asesinan, o que ha recibido premios internacionales por su labor de periodista o porque ha acusado a algunos funcionarios de corrupción, así como nexos con el narcotráfico. Y el último punto que debemos realizar una crítica a los medios de comunicación, es la falta de imparcialidad. Muchos salieron a atacar a la periodista y defender a ciertos famosos, amigos suyos entre paréntesis, creo que son amigos, cierro comillas. Y otros periodistas, entre paréntesis, especialmente youtubers, cierro paréntesis. Un solo dieron por sentado que todo lo que dice el libro, es santa palabra y que son culpables. Y lo más probable que ni siquiera hubieran leído el libro, solo quisieron ganar visitas, y poniendo el clickbait más descarado que pudieran. Por lo que antes de terminar este apartado, debo recordarles que no hay violación al principio de inocencia, porque la señora Hernández no es el Estado. Si los mencionados se sienten afectados, por lo que publicó o consideran que afecta su dignidad, así como a su honor personal y familiar, solo deben interponer las respectivas demandas. El primer paso, es que el lector o espectador, deje de consumir noticias amarillistas. Aunque es imposible. Porque siempre surgirán noticias que, por el tiempo, vamos a leerlas, y a veces solo son noticias falsas. Por lo que lo único que te puedo decir que, si conoces a un medio de comunicación o a un youtuber, que no consideras que brinda de forma imparcial una noticia, pues deberías exigirle que sea más imparcial y que verifique su noticia. Ya que como siempre digo, opinión no es sinónimo a información. También debemos observar que, en un medio, por ejemplo, un periódico, ponen en el titular: Juan se le acusa de masacrar a toda su familia. Debemos observar si después del juicio, y si es declarado inocente ponen: Juan es declarado inocente. Porque no es correcto que, para acusar pongan media página, pero para decir que es inocente pongan un cuadrito chiquitito, que nadie leerá. Y también podemos comenzar a analizar a los noticieros o los vídeos de youtubers, como exponen la noticia. E incluso la música que usan de fondo. Ya que eso demuestra lo serios que son. Si en un video de 7 minutos, dicen rumores de una persona, deben sacar un video de 7 minutos explicando por qué se equivocaron. Si en el video, son intensos a la hora de acusar, también deben ser intensos a la hora de pedir disculpas. Por otro lado, quisiera agregar que, en los procesos penales, existen etapas. Como en El Salvador, que un proceso penal tiene audiencia inicial, luego audiencia preliminar y finalmente audiencia de vista pública. Y existen mecanismos de apelación a la sentencia. Pero no sucede en los juicios paralelos. No hay etapas, solo una condena. Ni siquiera hay valoración de las pruebas o una forma de apelar a esa condena. Es más, me atrevo a decir en forma de broma, que los juicios de la Santa Inquisición son más civilizados que los juicios paralelos. También debemos comenzar a no condenar a nadie, solo porque un titular diga que es posible sospechoso. Les contaré una historia personal. Hace años, en El Salvador, hubo un caso extremadamente polémico, donde un magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la primera sección del centro de San Salvador, se le acusó por el delito de agresión a menor incapaz. Pero al final se modificó la condena y se le tomó como una falta. Eso indignó a toda la sociedad, ya que se esperaba una condena por un delito no por una falta. Yo en ningún momento estuve en contra de las manifestaciones en redes sociales, porque consideré que estaba mal lo de modificar el delito a falta. Pero yo siempre alegué que el magistrado gozaba del principio de inocencia, por lo tanto, se le debe respetar todos sus derechos. Entonces me comentaron cosas como las que ves en la imagen. O sea, en ningún momento pedí algo a favor del magistrado o estaba defendiéndolo, solo comenté que él gozaba de la protección del principio de inocencia. Es el problema de los casos mediáticos. Que muchos ni siquiera esperamos que exista un proceso justo, solo esperamos ver la condena de quienes no nos agradan o no conocemos.
ya que solo reconocemos la existencia del principio de inocencia, solo cuando somos nosotros los acusados o cuando acusan a un ser querido. Es el aspecto malo de las redes sociales. Porque nos hace sentir que tenemos la superioridad moral de hacer justicia por nuestras manos o teclados. Por ejemplo, muchos medios, así como youtubers, no fueron ni siquiera imparciales a la hora de publicar la foto del menor de edad conocido como Peluchín, que cometió un hecho que es demasiado reprochable. Pero he aquí el asunto, el sujeto era menor de edad. Los medios de comunicación estaban obligados a cubrir su rostro. Algunos youtubers se consideraban jueces y hasta parecía que estaban buscando los datos del Peluchín. Vuelvo a repetir, yo no estoy defendiéndolo, ya que, si me parece atroz, el acto que realizo, pero eso a sentirme el juez de un caso, que ni me afectaba es otra cosa. Es más, muchos le dieron lo que él quería, o sea atención. Porque después de todo el escándalo, sigue en esta plataforma, y las personas siguen viendo sus vídeos, aunque sea para insultarlo, pero le dan lo que quiere o sea atención. Otro aspecto que debemos mejorar, es que yo como espectador debo decir. Yo debo ser más crítico con lo que consumo como noticia. Por lo que cuando estés ante una noticia trata de analizar lo siguiente. 1. Ver la evidencia que ofrece el medio de comunicación ante el supuesto hecho. 2. Si usa la palabra posible sospechoso, o si un solo lo condena. 3. Analizar si el título es amarillista. 4. Cómo narra el medio la noticia, comparando o buscando la versión oficial que da el mismo medio. 5. Comparar la noticia con otros medios de comunicación. 6. Leer o buscar las versiones de la fiscalía, así como de la defensa. 7. El seguimiento que hace el medio, desde la captura hasta la condena. 8. Si el medio de comunicación, al cometer un error lo ratifica y cómo lo hace. Obviamente esto también aplica para los youtubers. Así que cuando veas una noticia en YouTube trata de aplicar los consejos que te di anteriormente. Y digo que trates porque es mentira. Nosotros no somos robot, y a veces nos queremos ir por la noticia que sea más fácil de comprender o que confirme nuestros prejuicios. Así como exigimos al Estado que respete los derechos básicos de cualquier persona, así debemos exigirles a los medios de comunicación que también respeten la dignidad de los imputados, así como de sus familiares. Y a los youtubers que viven del escándalo, les recuerdo, entretenimiento no es sinónimo a noticia. Vuelvo a repetir, las pruebas presentadas en un medio de comunicación solo pueden ser indicios, ya que la prueba solo es válida cuando es sometida ante un tribunal y es controvertida. También es claro que este conflicto aumenta demasiado cuando se involucra un famoso. Sin embargo, los medios de comunicación deben de tratar como presuntas víctimas, así como de presuntos victimarios, hasta que exista una condena. Y es posible que dentro del fallo puedan existir claras evidencias de errores, o que descubran que el juez fuera corrupto, pero eso se debe discutir e investigar, no solo señalar como si fuéramos los jueces de todo. Ya que el que quiera ser juez de redes sociales, se dará duro contra la realidad, ya que solo demostrará que ni siquiera sabe lo mínimo en legislación de su país, y que solo busca llamar la atención. El amarillismo solo ayuda a los periodistas que venden esas noticias. Quizás le sirva a un sociólogo o psicólogo para una investigación, pero no ayuda ni a las presuntas víctimas, ni a los presuntos victimarios ni al sistema penal. Bueno, esto sería todo. Es un tema que es de mucho debate. Lastimosamente con las redes sociales, este conflicto se ha acrecentado demasiado. Solo quiero dejar estas preguntas. ¿Cómo podemos defendernos del amarillismo? ¿Cómo evitar ser víctima del amarillismo? ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.